Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jonathan Puma Flores y hoy les pondré suelos y cimentación. Como primer punto empezaremos, ¿qué es el estudio de mecánica de suelos según la norma? Bien, el estudio de mecánica de suelos es el conjunto de exploraciones e investigación en el terreno, además de ensayos en el laboratorio y análisis de gabinete. ¿Por qué se hace esto? ¿Cuál es el punto de hacer esto? Bien, básicamente esto se hace para tener exactamente un punto o un objetivo, el cual es saber el comportamiento del suelo, las características, el tipo, etc. Esto siempre, pero siempre se debe de realizar antes del diseño estructural y durante el proceso de construcción. Como punto número 2 tenemos, ¿qué es el informe técnico de suelo? Básicamente es la realización de 3 puntos, entre paréntesis calicatas. Bueno, haría una explicación de qué son las calicatas ahora, las cuales son profundizaciones en el terreno, específicamente a 3 metros hacia abajo. Esto se hace para saber el tipo de suelo. Siguiendo con lo ya expuesto antes, aparte de los 3 puntos, también es el ensayo, el ensayo en laboratorio y el análisis de gabinete. Esto básicamente ya mencionaba antes también para saber el comportamiento del suelo. Además de las posibles respuestas, ¿no?, que puede tener en la dinámica en el edificio. Entonces, ¿cuándo se hace un estudio de mecánica de suelos y cuándo se hace un informe técnico de suelos? Bien, el estudio de mecánica de suelos básicamente se hace cuando es mayor a 4 pisos, cuando requiera de sótanos, cuando requiera de una cimentación especial. Eh, Básicamente el estudio de mecánica de suelos se hace a edificaciones de áreas grandes, como por ejemplo, rápido, colegios, a hospitales, universidades, centros comerciales, etc. ¿Y qué es el informe técnico de suelos? ¿O cuándo se realiza el informe técnico de suelos? Perdón. Básicamente es todo lo contrario a lo ya mencionado antes. Es cuando no requiera de sótanos, cuando no requiera de solapado, de cimentación, o en qué edificación se realiza. Esto se realiza básicamente en casas, en pequeñas tiendas, etc. Bien, siguiendo de esto, ¿qué es la cimentación? Esto también ya se ha expuesto antes. La cimentación es el elemento el cual reparte las fuerzas de la estructura hacia el piso o el terreno. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se hace una buena cimentación? ¿Qué es lo que pasa cuando no se genera, cuando no se hace un análisis previo y no se hace una buena cimentación? Básicamente, esto podría ocasionar riesgos peligrosos hacia la misma estructura y hacia los mismos usuarios, también afectando o pudiendo afectar a los que son sus colindantes. Bien, la cimentación no siempre va a depender de lo que es el diseño, también va a depender de la naturaleza del terreno. No se va a poder realizar una misma cimentación en un suelo gravoso que en un suelo arenoso. Esto se tiene que hacer en un análisis previo. Bien, entonces, según la norma, ¿cuándo se requiere este tipo de cimentaciones? Bien, se requiere edificaciones de mayor área, esto ya lo he mencionado, como los hospitales, como los colegios, como las universidades, como las clínicas, etc. Además de también como las fábricas, industrias, edificaciones que presenten un riesgo para el usuario, como lo que son los centros de atómicos, los que requieran de sótanos, etc. Bien, seguido de esto, la cimentación. Básicamente sabemos que la cimentación son de 2 tipos. El primer tipo es los que soportan las fuerzas de compresión y las que soportan las fuerzas de compresión y de tracción. Bien, las que soportan fuerzas de compresión son diferentes cimentaciones, las cuales son en el terreno, ¿no? Como por ejemplo, no sé, lo que son los pozos de cimentaciones. Bien, tenemos dos, las cuales uno básicamente es, primero ver, son profundizaciones muy grandes, profundas como dice el mismo nombre, las cuales primero se realizan a una debida distancia, vertir lo que es el concreto pobre y luego rellenarlo de la cimentación buena. Por otro lado son las que son en forma de embudo y a los costados se rellena de lo que es el concreto pobre y luego se rellena todo lo que sobra de lo que es la cimentación buena. También están los que son los pilotes. Los pilotes se realizan o se hacen en un terreno muy malo. Esto básicamente son los que son de mayor fuerza y resistencia para proporcionar a lo que es la estructura, por lo ya mencionado, ¿no? Por lo que es el terreno malo.
Luego de eso está lo que son los que soportan fuerzas de compresión y de tracción, como por ejemplo, ¿no? Los que son en los muros pantallas. ¿Cuándo se realizan los muros pantallas? Bien, los muros pantallas, por ejemplo, cuando se hace una edificación junto a una loma. Entonces, si se hace junto a una loma, por ejemplo, digamos la loma está acá y la estructura va a estar acá y va a requerir o va a querer lo que son los sótanos, se va a requerir los muros pantallas, que esos están encargados de soportar las fuerzas laterales, y eso es para anclar al mismo terreno. Además de eso también son los que son los muros de gravedad. Básicamente los muros de gravedad son cimentaciones grandes, de gran volumen, de gran masa, que no requieren de armadura, simplemente basta de su propio peso para soportar y aportar a lo que es la infraestructura. Seguido de eso están los muros de gravedad aligerados. Básicamente es lo mismo ya mencionado antes, que va a soportar por su propio peso, solo que estas van a ser varias y va a requerir de una armadura. Por último, están los micropilotes. Los micropilotes se hacen cuando una cimentación ya está dañada, las cuales sirven básicamente como una especie de anclaje, son en forma de tubo, las cuales se ponen o se agregan con un taladro. Esto para lo ya mencionado, que es para soportar las fuerzas. Es todo. Gracias.